Hola amigos del canal, ¿qué tal? Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que apretan el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos porque algunos vídeos se han compartido por redes sociales, sobre todo por WhatsApp, y es de ayuda para el canal y para que llegue esta información pues a la gente que lo necesite. Así me llegan más suscriptores al canal y me motiva también a mí a seguir haciendo los vídeos. Vamos con un vídeo, vamos a hablar de las podas. He podado, tengo esta como ejemplo, tengo que seguir haciendo podas, pero como he dicho, he estado un poco lesionado, sigo todavía. Esto es una recuperación de meses, pero bueno, ahí vamos. Aquí estamos viendo una planta de tamaño medio, cómo estaba y cómo vamos a proceder a hacer una pequeña poda, ¿vale? Como siempre digo, siempre hay que estar podando las plantas constantemente. No hace falta hacer podas muy severas, mucha poda. Siempre tiene que haber un equilibrio entre ramas. Tampoco hace falta dejarlas totalmente las plantas sin ramas. Ahora vamos a ver cómo quedó esta. Antes de seguir con el vídeo, tampoco tiene tanta falta de podar, pero sí podemos sacar alguna rama para creando así alguna ventana, como se suele llamar. Creamos alguna ventana para que haya pues una corriente de aire por dentro de esa planta y como siempre también hay algunos gajos ya que estaban casi empezando a tocar en el suelo, y así pues hay más corriente de aire, y lo que siempre decimos, favorecemos a la aireación de la planta, a que haya flujo de aire dentro de la planta, así no se crean microclimas dentro de la planta. Ahí estamos viendo ya cómo quedó la planta con la poda que veis. He abierto una apertura por ahí, quitando una rama, así entra aire por ahí. He quitado ramas bajeras que estaban prácticamente tocando el piso, y alguna que otra rama del centro, algún que otro chupón, que cuando hacemos nosotros alguna poda siempre sale algún chupón. Chupón es un nuevo brote que sale, que crece mucho buscando la luz desde el centro de la planta hacia el cielo. Pues cuando nosotros solemos hacer alguna poda siempre salen nuevos chupones, ¿no? Entonces pues tenemos que eliminar algunos chupones de estos, o todos, dependiendo pues de lo que nosotros, nuestro criterio y lo que nosotros queramos y veamos, ¿no? Pues ahí más o menos estamos viendo cómo ha quedado. Decir que antes de seguir con el vídeo hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas. Cualquiera que quiera hacer una consulta conmigo me puede contactar vía WhatsApp. También tengo un número de teléfono. Perdón, también tengo sí, vía WhatsApp el número de teléfono. El número está en un comentario y en la descripción del vídeo. Ahí estamos viendo el tamaño del aguacate que tiene esta planta. Están bastante grandes. Claro, también decir que este año hay muy poca cosecha. Entonces pues se van a dar grande la fruta, porque pues eso, cuanto más aguacates tiene la mata, pues más le cuesta, ¿no? No es lo mismo como los animales, no es lo mismo amamantar a 2 crías que amamantar a 8 crías, pues algo así, para que nos entendamos. Y lo que estaba diciendo, si queréis alguna consulta, pues me habláis por ahí vía WhatsApp, que también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales para el cultivo del aguacate, para que aprendas a identificarlas cuando tienen falta de estos nutrientes, como son nitrógeno, fósforo, todos. Vemos todos los nutrientes ahí en un curso, es por precio económico. Cualquier cosa, si te interesa, me envías un WhatsApp. Seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo qué hice en esta planta. En esta planta no hice despunte porque tiene un tamaño pequeño. ¿Qué es despunte? Pues recortar en altura. Recortar en altura, no he hecho recorte en altura. Es una planta que todavía no está muy alta. Sin embargo, en la que vamos a ver a continuación, sí he hecho despunte y he hecho todo lo que he hecho aquí. He abierto algunas ventanas y he quitado ramas bajeras para que haya un flujo de corriente también por abajo, importante, porque claro, ahora también estoy regando con microaspersor, y también es un pequeño punto quizás negativo, pero que no se compara desde mi punto de vista a los puntos positivos. No me arrepiento de no haber puesto los microaspersores. Pues que tenemos que tener incluso un poco más de cuidado con esto de las podas. O deberíamos de podar incluso un poco más para intentar que no se cree esa humedad y ese microclima dentro de la planta. Ahí estamos viendo otra planta que está justo al lado, ¿veis? Ahí tiene un poco demasiada rama, aprovechando que esta planta pues prácticamente también tampoco tiene fruta.
pues he aprovechado. También estaba ya cogiendo dimensiones un poco altas. Ahora me meto dentro de la planta. Vemos que el centro, que lo tenía abierto, prácticamente se ha vuelto a cerrar por crecimiento de nuevos brotes, de eso, de chupones, como se llama aquí. Y pues ahora vamos a ver cómo ha quedado. Pero para que veáis más o menos el cambio y cómo, más o menos pues cómo se suele hacer, ¿no? Que aquí cada uno tiene su manera de hacerlo, pero podar nuestras plantas de aguacate tenemos que podar. Por todas estas razones. Ahí estamos viendo ya la poda, estamos viendo los restos en el suelo. ¿Por qué tenemos que podar? Pues lo que hemos hablado otras veces. ¿Veis? Ahí he quitado una rama que había. Después le puse pasta cicatrizante. He abierto el centro, ahí estáis viendo como el centro ya he quitado ramas que había por el centro. Y he abierto alguna que otra pequeña ventana de alguna rama que no tenía, que estaba muy pegada a una con la otra. Pues intentado dejar la más gorda, dejarla más fina, quitarla más fina y dejarla más gorda. Intentando hacer, ¿veis? Ahí se ve como si fuera una pequeña ventana, como se suele decir, para que haya más corriente de aire dentro de esa planta. Y más o menos así ha quedado. Así ha quedado, ahí lo estáis viendo. Voy a seguir grabando vídeos de podas para que os quede más o menos claro cómo se hace. No tiene mucha dificultad, pero que sepamos que hay que podar nuestros aguacates, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues eso, la creación, menos probabilidad de que nos lleguen todo tipo de plagas, Acordémonos de que si no hacemos esto, las ramas van a tocar en el suelo, vamos a regar, se va a crear una humedad ahí dentro de esa planta. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos va a venir todo tipo de plagas, tanto insectos como los ácaros, como los hongos. Entonces el aguacate hay que podar. No solo una vez al año, tenemos que hacer podas constantemente. Yo prácticamente cada 2 meses hago una pequeña poda, ¿vale? Intento pues eso, abrir un poco el centro, alguna rama que esté tocando ya al suelo la saco, y así nunca voy haciendo podas muy grandes, sino siempre así, no quito tanta rama y siempre los mantengo un poco aireados. Y ahora yo hubiera ya hecho alguna poda, pero como he estado un poco, pues eso, lesionado, pues no he podido. Y ahora pues voy intentando hacer lo que vaya pudiendo. También he hecho despunte, a ver si se ve ahora mejor. Había algunas ramas ya demasiado altas si comparamos con el vídeo anterior. Y pues esa es la altura que yo quiero. Para coger, ahí se ve la escalera, una de las escaleras que yo también utilizo pues para podar, para coger la fruta. Y pues me gusta ese tamaño, unos 4 metros por ahí. Es mucho más cómodo para coger la fruta. Cuando tú haces una fumigación, llegas a todas las partes de la planta. Si es una planta muy alta, no llegas a las puntas de arriba con el producto, el producto que estés aplicando. Ramas muy altas también, ramas muy altas. Cuando hay viento se zarandean más las ramas, más caída de fruta. Cuando hay viento, cuando hay un temporal, como se le llama aquí, cuando hay viento más fuerte. Y tener plantas más pequeñas, más compactas, pues para mí es lo más adecuado. También menos riesgo de caída de cuando estás cosechando la fruta en plantas muy altas. Que yo vi como una persona que trabajaba conmigo se cayó de una planta de aguacate y se partió la pierna delante de mí. Entonces hay que tener cuidado porque sí, porque primero estamos nosotros que los aguacates. Y nada, ahí veis que he hecho lo mismo que en la otra planta. He quitado ramas de abajo, he quitado ramas por el centro, he abierto algunas ventanas y no he querido quitar más. Así está, más o menos así está bien, ¿vale? Así hay entrada de aire y dentro de, al igual de 2 meses, volvemos a quitar alguna que otra rama y siempre mantenemos pues esa aireación y esa entrada de aire, para que así vamos a evitar que nos caigan
de las plagas que le llegan al aguacate. Acordémonos que ahí no se ve, siempre aplicar en esas ramas ya un poquito más gordas, aplicar una pasta cicatrizante, o aunque sea si tenemos el oxicloruro de cobre, o si no tenemos nada, aunque sea azufre con agua, o lo que sea, cobre mejor. Aplicar algo, o si solo tenemos cal, pues agua y cal. También en la cal hace un poco de fungicida, pero lo ideal sería, ya hemos visto cómo crear una pasta con cobre o caldo bordelés, cal con cobre y un poquito de agua, poquito de pintura plástica, también algunas personas le aplican pintura plástica, pero con cobre, no solo pintura, sino solo con agua y cobre, ¿vale? Y si no, en el mercado ahí siempre están estas pastas cicatrizantes, bastante recomendable, ya que el aguacate es muy propenso a la entrada de hongos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.